bendiga, hermanos. En esta tarde les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos, ¿verdad? Nuestros deseos siempre son que estén bien ahí en casita con su familia. Y pues ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor. Recordemos que estamos con el tema de esta semana, que es alcanzados para alcanzar. Y hoy pues nos van a hablar de un subtema, ¿verdad? Muy importante para nuestras vidas. Así que le pedimos que no se lo pierda y que ya ¿verdad? Se acomode ahí con su familia para escuchar la palabra del Señor en estos momentos. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y pedir que su Espíritu Santo guíe la vida de su siervo, ¿verdad? Y haya para que la palabra sea de bendición a nuestras vidas. Yo le invito a que nos acompañe en esta oración. Bendito Dios que moras en los cielos, gracias te damos en esta tarde por esta oportunidad que nos das nuevamente, Dios mío, de poder escuchar tu palabra a través de estos medios. Gracias, Padre, porque tú siempre estás al pendiente de nosotros, de nuestra familia, y también, Dios mío, con ese alimento espiritual que es tu palabra, Dios, que es la enseñanza de tu palabra, Padre. Gracias, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo dirija este momento, este tiempo, que uses la vida de tu siervo también, Padre, y que esta palabra sea de bendición a las vidas de nuestros hermanos y sus familias y a la vida de nosotros también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y el pastor José Manuel con nosotros. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a iniciar con el tema que comenzamos el domingo. El domingo estuvimos hablando del texto Filipenses capítulo 3, verso 12, en donde dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Entonces, hablamos del tema alcanzados para alcanzar. Y dijimos que esa palabra alcanzados en el capítulo 3, verso 12 de Filipenses, hermanos, tiene que ver con la palabra catalambano. Y esa palabra catalambano es tomar anhelantemente, desear algo, ¿verdad? Apoderarse, poseerlo, alcanzarlo, incluso llegar a comprenderlo, ¿sí? A ser propio. Entonces, hablamos de eso, hermanos, el domingo y hablamos, hermanos, también estuvimos viendo algunas versiones diferentes, ¿verdad? Que nos dan una vista más amplia del texto, ¿verdad? Porque ocupan un lenguaje más actualizado. Entonces resulta que la Biblia nos dice pues que fuimos alcanzados para alcanzar. Y aquí surge una pregunta, ¿alcanzados para alcanzar qué? Bueno, primero que nada, si usted va al verso 11, encontrará que el apóstol Pablo está hablando de que fue alcanzado para alcanzar el arrebatamiento. Entonces, este tema podría llamarse alcanzados para alcanzar el arrebatamiento, pero vamos a hablar, hermanos, de cuáles son aquellas cosas que debemos nosotros alcanzar. Y tenemos, por ejemplo, en Filipenses 3:12, que fuimos alcanzados para alcanzar y que debemos alcanzar primeramente, hermanos, el reposo. Eso lo encontramos en Hebreos 4:1. Debemos alcanzar la paz. Eso también está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 11. También, amados hermanos, fuimos alcanzados para alcanzar misericordia. Eso se encuentra en Hebreos 4:16. También fuimos alcanzados para alcanzar fe. Se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Luego también vimos que fuimos alcanzados para alcanzar gracia. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12, verso 15 en la Biblia de las Américas.
Luego, alcanzar buen testimonio, Hebreos 11:39. Alcanzar madurez, Hebreos 5:14. Alcanzar unidad de la fe en Efesios 4:13. Alcanzar victoria en Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Alcanzar plenitud de amor, hermanos, en Primera de Juan capítulo 4, verso 18, en la Biblia Jerusalén 2001. Y también, hermanos, alcanzar conocimiento de Cristo, eso también lo debemos alcanzar. En Segunda de Pedro capítulo 1, verso 8, en la Biblia latinoamericana. Y también encontramos que debemos alcanzar los dones espirituales en Segunda de Pedro capítulo 1, verso 4, en la versión Castilian. Luego, hermanos, la Biblia nos enseña también que fuimos alcanzados para alcanzar las promesas de Dios. Hebreos 11:33, en la Reina Valera 1960. También fuimos alcanzados para alcanzar plena seguridad. Hebreos 6:11. También fuimos alcanzados, hermanos, para alcanzar gloria. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. Fuimos alcanzados para alcanzar riqueza verdadera, según Colosenses 2:2, en la Biblia de las Américas. Fuimos alcanzados para alcanzar la corona incorruptible, hermano. Según en Primera de Corintios 9:25, también fuimos alcanzados para alcanzar misericordia, de acuerdo a Primera de Pedro 2:10, y finalmente fuimos alcanzados para alcanzar la vida eterna, según el libro de Judas, capítulo 1, verso 21. De eso estuvimos hablando el domingo y pues espero yo, ¿verdad?, que usted pueda investigarlos y leerlos con la ayuda del Señor. Hoy queremos iniciar, hermanos, con este punto que es que hemos sido alcanzados para alcanzar. Pero ¿alcanzar qué? En este caso, alcanzar el reposo. Dice Hebreos capítulo 4, verso 1, en la Biblia de las Américas: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, fíjese bien, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, esto es para alcanzarlo ahora, en este tiempo. No estamos hablando aquí del reposo eterno, estamos hablando de un reposo en la vida diaria, dentro de la vida en abundancia. Entonces, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 4, verso 1 esto, hermanos, para que nosotros tengamos temor. Entonces, debemos preguntarnos qué cosas nos impiden alcanzar el reposo. ¿Qué está pasando en mi vida que no alcanzo el reposo? ¿Qué debo hacer para alcanzar el reposo? ¿Qué dice la Biblia acerca del reposo? Fuimos alcanzados por Cristo, amados hermanos, para que nosotros alcancemos el reposo. Es decir, que estábamos en un nivel en donde no podíamos alcanzar absolutamente nada. Por eso dice la Biblia que fuimos alcanzados. Primero fuimos alcanzados para alcanzar. Eso tiene un significado muy interesante, hermanos, porque una persona que no ha sido alcanzado por Cristo, una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, de ninguna manera puede alcanzar el reposo, no puede alcanzar la paz. Entonces, amados hermanos, y eso que cuando digo reposo y paz, estoy hablando de términos distintos, ¿verdad? Pero se relacionan. Entonces, ¿de dónde nos sacó el Señor? El Salmo capítulo 40, verso 2, hermanos, dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces el Señor, hermanos, nos sacó, nos alcanzó cuando estábamos en el pozo
de la desesperación, cuando no teníamos salida. No había cura para nuestra enfermedad, no había solución para nuestro problema, pero Él nos hizo sacar del pozo de la desesperación. Por eso dice la Biblia que Él nos alcanzó, y nos alcanzó en un lodo cenagoso. Entonces dice, y puso mis pies sobre peña, es decir, me alcanzó y me puso en un lugar seguro, sobre la peña que es Cristo. Y empezó un proceso que tiene que ver con enderezar nuestros pasos. Entonces el Señor nos alcanzó cuando estábamos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y nos puso en un lugar donde nosotros podemos prosperar, podemos alcanzar otras cosas u otros galardones que el Señor tiene para sus hijos. Eso es interesante, hermanos. Fuimos alcanzados de lo terrenal, ¿sí? Pero hay unas gradas que nos van a llevar a un nivel espiritual. O sea que de lo terrenal tenemos que pasar a un nivel espiritual, hermanos, del cual vamos a ser arrebatados a un nivel más alto, que es el nivel celestial. Entonces quiere decir que el Señor nos sacó de un nivel terrenal, que es el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso, y nos llevó a la peña, que es un nivel espiritual. Enderezó mis pasos. Y luego de ese nivel espiritual, hermanos, tenemos que mantenernos ahí y crecer, desarrollarnos, hermanos, para que cuando el Señor venga nos pueda arrebatar y llevarnos a un lugar celestial. Entonces, el arrebatamiento, hermanos, es un galardón. El arrebatamiento no se llega al arrebatamiento por gracia. La salvación sí es por gracia, mi hermano. Eso quiere decir que va a haber mucha gente salva que se va a quedar en la gran tribulación. Pero va a haber gente salva que se va a esforzar, que va a ser valiente, que va a ser obediente y va a luchar por llegar a un nivel espiritual óptimo. Y entonces desde ese nivel espiritual óptimo va el Señor a tomarnos. Sí, porque yo espero en el Señor estar ahí y entonces, hermanos, ser llevados a un arrebatamiento hasta lo celestial. Por lo tanto, es necesario esforzarnos en alcanzar el reposo, porque fuimos alcanzados para alcanzar el reposo. Ahora, expliquemos esto del reposo. El reposo es algo simbólico. El reposo, hermanos, no es un día específico de la semana. El reposo es metafórico. El reposo no es algo literal, aunque tiene que ver también con lo literal. Aunque este tema, hermanos, ha sido polémico más con los judaizantes y con los sabatistas o los sabáticos, hermanos, pero el reposo no es hablando literalmente de guardar un día. Por ejemplo, supongamos que alguien guardó el día de reposo, que es el sábado, dicen, y le ponen a ese día, que es el día de reposo, ¿verdad? Olvidando que ese día de reposo apuntaba hacia Jesucristo, que es nuestro reposo, el cual dijo, si alguno está cansado y cargado, venga a mí que yo lo haré reposar, yo lo haré descansar. Entonces, supongamos que alguien guardó el sábado, el día de reposo, según ellos, hermanos, pero el resto de la semana vive angustiado. El resto de la semana vive estresado. Entonces esa persona no ha entrado al reposo verdadero del Señor. El acceso al descanso que nos da, hermanos, estar recostado en el pecho de nuestro amado Jesucristo, nos da la seguridad y nos da el descanso.
De tal manera que aunque pasemos por circunstancias adversas, nosotros podemos asimilar, hermanos, que todo obra para bien a los que aman al Señor y que Dios tiene un propósito en todo momento. Entonces, hermanos, en la Biblia cuando dice hoy es el día de reposo, hermanos, no se refiere ni al lunes, ni al martes, ni al miércoles, ni al jueves, ni al viernes, ni al sábado, ni al domingo, sino que se refiere a Cristo. En la Biblia, el día de reposo es hoy. Y si mañana, que es miércoles, usted me pregunta qué día es el día de reposo, le voy a decir que es hoy. Es un hoy eterno. Es decir, que, hermanos, el día de reposo es hoy. Hay un nuevo reposo. Este es un reposo eterno. Es un hoy eterno. Ayer, si alguien me hubiera preguntado cuándo es el día de reposo, yo le hubiera dicho hoy, o sea que hubiera sido ayer, pero ese hoy se extiende hasta el presente y hermanos, y va a trascender hasta el mañana. Porque el día de reposo es hoy, pero es un hoy eterno. El hoy bíblico es un día permanente porque representa a Jesucristo. Por eso mucha gente, hermanos, guarda el sábado otros evangélicos, perdónenme, pero nosotros no somos considerados, yo no me considero evangélico y yo soy cristiano. Entonces mucha gente evangélica, hermanos míos, dice que guardan el domingo y dejan el domingo para reposar. Pero hermanos, nosotros no tenemos que reposar ni sábado ni domingo, debemos reposar en Cristo para tener un reposo permanente. Entonces eso es importante para usted y para mí. Quiero compartir con ustedes algunas traducciones de Hebreos capítulo 4, verso 1, que nos dan mucha luz. Por ejemplo, en la Biblia al día, capítulo 4, Hebreos capítulo 4, verso 1 dice, cuidémonos, fíjese, cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente. Oiga bien, la promesa de entrar en su reposo es hoy, está vigente, mañana, la semana que viene, porque el hoy es el reposo, ese reposo es Cristo Jesús. Entonces, aquí nos dice pues que entrar en su reposo sigue vigente. Alguno de vosotros parezca quedarse atrás. Entonces, en esta Biblia, la Biblia al día, hermanos, rezagarse impide a muchos alcanzar el reposo. Hay gente que se va rezagando, hay gente que se va quedando atrás. Hay gente, hermanos, que se van quedando por ejemplo, no llevan su discipulado, ¿verdad? Otros hermanos, pues van dejando de asistir a la iglesia por meses, por días, y entonces se van quedando atrás. ¿De qué predicó el pastor esta semana? Pues no sé. Y entonces se van rezagando y se van quedando atrás. Y quedarse atrás, hermanos, impide que podamos alcanzar el reposo que Cristo da. Recuerde entonces y grábese en su corazón esto, que el reposo no es un día, el reposo es Jesucristo. Y el reposo que ofrece es un estado permanente que dura todos los días de la semana. Y entonces yo reposo lunes, yo reposo martes, yo reposo miércoles. Decía un canto, ¿no? Pero ese decía el gozo. Yo reposo jueves, yo reposo viernes, sábado también. Ya llegué al domingo y sigo con reposo. ¿Y sabe por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Mire qué bonito ese canto. Porque, hermanos, el reposo es Cristo. Entonces cuídese, cuidémonos. Por tanto,
No sea que algunos, aunque la promesa de entrar en su reposo es hoy, sigue vigente, algunos de nosotros parezca quedarse atrás, hermano. No se quede atrás. Péguese al pastor. Primero al pastor de pastores, que es Cristo. Y acérquese a su pastor. Vaya, de la mano. Vamos, vamos, pastor, para adelante. No nos vamos a quedar. Así que, hermanos, voy a leerle otra versión, Hebreos 4:1, en la versión Castilian. Dice, así pues, fíjese lo que dice esta palabra, esta versión. Así pues, temamos no sea que, aun quedando en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, alguno de vosotros se encuentre con que ha llegado tarde. Hermanos, y escúchenme lo que le voy a decir. Hay gente que dice, yo no quiero llegar al culto temprano, porque es que no me gustan las alabanzas de la iglesia. Yo llego nomás y eso que tampoco me gusta dar mi diezmo y mi ofrenda, yo voy a llegar hasta la predicación, ¿verdad? Entonces vienen demorados, no me refiero al color, vienen tarde. Pero eso tal vez pueda pasar, hermanos, tal vez, digo, aunque refleja mucho, ¿verdad? El interés que tenemos por llegar a la casa del Señor a tiempo. Ahora, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Así pues, temamos, no sea que, aun quedando en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, alguno de vosotros se encuentre con que ha llegado tarde. ¿Ah? Entonces, cuidado. Demorarse puede impedir alcanzar el reposo. No darle prioridad, hermanos, al reposo que Cristo da, hermanos, puede mantenernos a nosotros angustiados, desesperados, estresados, y algunos tienen esa enfermedad que está de moda ahora, que le da depresión, hermanos. Pero ¿de dónde viene todo eso? De la falta de reposo. Y el reposo no es irse de vacaciones, hermano. Muchas veces los médicos hacen una revisión de las personas, ¿verdad? Y le dicen, usted está bien de su sangre, usted está bien de sus órganos vitales, usted está bien de todo. No entiendo a qué se debe que usted tenga dolores, se sienta mal, sienta cansancio. Y le dice, ¿sabe qué? Usted lo que necesita es un reposo. Tómese unas vacaciones. Y resulta que hay quienes toman vacaciones y cuando regresan de las vacaciones siguen igual. Porque el reposo que necesitan, hermanos, es Cristo. Es Cristo. Entonces hay gente que religiosamente hablando le dicen a otro, mira, tú lo que necesitas es llegar a una iglesia donde se guarde el reposo, ¿verdad? Donde guardes un día. Cuando en realidad lo que necesitas es entregar tu vida a Cristo y confiar en su palabra, porque Jesucristo es nuestro reposo. Entonces, hermanos, le voy a leer otra versión en Hebreos, de Hebreos capítulo 4, verso 1, que es la Biblia del oso. Esa Biblia, hermanos, es una de las Biblias más antiguas, pero dice, temamos, pues alguna vez que dejando la promesa de la entrada en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Fíjese lo que le estoy diciendo. Hay gente, hermanos, que no alcanza el reposo. Hay gente que no disfruta el reposo que Cristo da. Porque, hermanos, la vida cristiana es un deleite. Es un disfrutar de la presencia del Señor, del reposo de Cristo. Por eso, ¿verdad? Hay gente que se ha apartado de Cristo y entonces le impide alcanzar el reposo. Entonces, yo platicaba con alguien y me decía, la verdad es que mira, me está yendo mal, me está yendo de la patada, no me va bien las cosas. Pues ¿cómo le va bien? Le digo, si usted no aparta para el Señor, aunque sea un día, ¿cómo le va a ir bien si no da lo que le corresponde al Señor?
¿Cómo le va a ir bien si no busca de Dios? ¿Cómo le va a ir bien si todo el día, verdad, en lugar de buscar un tiempo para reposar en el Señor y dejar todas sus cargas en el Señor, las sigue cargando? Y lejos de hacer caso a la palabra, se enojan, hermano. Se molestan. Cuando uno lo que está haciendo es dando un consejo que le va a ayudar. Entonces apartarnos impide alcanzar el reposo. Si usted se ha apartado del Señor, si el pecado le ha apartado del Señor, vuelva a Él para que pueda experimentar la paz que Cristo da, el reposo que Cristo da. Vamos a ser específicos, ¿verdad? Porque de la paz vamos a hablar en otro momento. Ahora, la Biblia, palabra de Dios para todos, hermanos, en Hebreos capítulo 4, verso 1, dice, así que debemos tener mucho cuidado, porque aunque todavía está vigente la promesa que Dios le dio a ese pueblo de entrar a disfrutar del reposo con Dios, puede ser que algunos de ustedes no entren allí. Uy, hermanos, el reposo es un estado espiritual. El reposo no es un día. El reposo es Cristo. Y Cristo nos mantiene en un estado espiritual de reposo. Que aunque vengan luchas y aunque vengan pruebas y aunque vengan ríos y aunque vengan tormentas y lluvias sobre tu casa, no va a caer porque tú estás sobre la roca que es Cristo. Y porque tienes reposo, porque no te vas a desesperar, porque tú sabes que Dios tiene un propósito en esa situación que estás viviendo, en ese problema que estás atravesando. Los que tienen reposo, hermanos, esperan en el Señor. Los que tienen reposo, los que tienen a Cristo y llegan a experimentar y alcanzan el reposo del Señor, hermanos, que es un estado espiritual. Entonces, mire, ese pueblo entra a disfrutar del reposo con Dios. Es una promesa. Es una promesa, hermanos. Es una de las riquezas espirituales que nosotros podemos experimentar. Aleluya. Ahora, estoy leyendo algunos textos, algunas versiones, hermanos, que tienen mucho que decirnos del mismo texto, Hebreos capítulo 4, verso 1. En la Biblia al día dice, cuidémonos por tanto. No, a ver, aquí tengo un detalle. Cuidémonos pues, dice, no sea que alguno deje pasar esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance. Fíjese qué tremendo. Cuidémonos pues, no sea que alguno deje de ustedes, deje pasar esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance. Eso está tremendo porque está hablando, hermanos, de una oferta. Y no es porque el reposo sea algo barato, hermanos, sino que el Señor, cuando habla aquí la Biblia de una oferta, es porque es, hermanos, es algo que si usted se esfuerza por alcanzarlo, lo va a lograr. No es difícil, no es caro, hermanos, es un esfuerzo que va a hacer. ¿Sí? Entonces, aquí tuve un pequeño detalle con la, con la computadora, pero mire, el reposo entonces, hermano, es una oferta.
El Señor te está ofertando, te está ofreciendo. Hermano, no es algo difícil que no puedas alcanzar. El reposo, el Señor te lo está dejando, ¿verdad? A que lo alcances. Entonces, aunque esto no es eso de la oferta esa que hacen de fin de año, ¿cómo se llama? Del Buen Fin. Pero hermanos, el reposo es una oferta. Se lo leo otra vez en la Biblia la latinoamericana. Dice, cuidémonos pues, no sea que alguno de ustedes deje pasar esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance. Y no está hablando de un día, está hablando de Cristo y está hablando de un estado espiritual que Cristo nos da. Y luego, hermanos, la última versión es Reina Valera 1862. Dice, temamos pues, no sea que, habiéndonos sido dejada una promesa de entrada en su reposo, parezca a alguno de nosotros quedar frustrado de ella. Aquí menciona la palabra frustración. Hay gente que está frustrada del reposo de Cristo. Algunos dicen, no, yo empecé la vida cristiana y me fue mal. Porque no fueron enseñados o no nos enseñaron, ¿verdad? Que hermanos, teníamos que pasar por el desierto, ¿verdad? Y que después de pasar por el desierto, el Señor nos va a llevar al reposo y que el reposo también, hermanos, se tiene que alcanzar. Se tiene que alcanzar. Y en esta semana vamos a estar enseñando cómo alcanzar el reposo y cuáles son los impedimentos que hay o que existen o que nosotros ponemos para alcanzar el reposo, el descanso en Cristo. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay mucha gente frustrada, hermanos. Gente que fue cristiana y está frustrada, que no quieren nada con Cristo. Y el Señor no les hizo nada, no les hizo ningún mal. Tal vez fue un pastor, tal vez fue algún hermano, tal vez fue una congregación que les hicieron daño, les hicieron mal. Y perdón, hermano, pero aquí algunos quisieran que fuera el pastor y perdóname, hermanita, perdónanos. Este es el momento de dejar a un lado la frustración y la chechera, hermano. Eso está, se oye feo, ¿verdad? Pero es que hay gente que está checho, hermano, todavía. Quieren que los achechen. Se sienten frustrados. No tienen reposo, no tienen paz, no tienen gozo. Hermanos, no, andan deprimidos, andan desalentados. Pero el Señor dice, temamos pues. No sea que habiéndonos sido dejada una promesa de entrada en su reposo. Es una promesa, hermano, para entrar en su reposo. Parezca a algunos de nosotros quedar frustrado de ella. Entonces muchas veces nosotros mismos nos frustramos. Porque hermanos, el que está decidido a llegar a la meta, lo va a lograr. En el nombre del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de los ministros que el Señor puso al frente de la iglesia. Y miren, aquí hay otras dos versiones que quiero compartirles. Hebreos 4:1 en la Biblia Oro dice, temamos pues que haya alguno entre nosotros que sea excluido de la entrada en el descanso de Dios por haber despreciado la promesa que de él se nos había hecho. Entonces, hermanos, mire, no desprecie la promesa de entrar al reposo de Cristo, porque, hermanos, de lo contrario, pues usted mismo se excluye. No es que Dios excluya a alguien, no es que Dios tenga gente privilegiada, no es que Dios tenga pues gente, ¿cómo le diré? Favoritos,
sino que hay gente, hermanos, que se deja querer, se deja amar por el Señor y lo busca y hermanos, se le recuesta en su pecho y dice: yo aquí a tu lado me siento lleno de reposo, Señor, en ti encuentro descanso. Yo creo a tu palabra y no desprecio la promesa del descanso que tú me has dado. Y entonces esa persona está incluida en el grupo de redimidos, hermanos, que están experimentando reposo. En medio de la pandemia, en medio de las enfermedades, hay gente que tiene reposo, hermano. Hay gente que está enferma y tal vez esté en un hospital o esté en su casa con oxígeno, hermano, y tienen reposo porque están confiando en el Señor. El que tiene reposo dice: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ahora, hermanos, hay otra versión, Hebreos 4:1, en la Biblia Kadosh. Dice: por lo tanto, estemos aterrorizados de la posibilidad de que, a pesar que la promesa de entrar en su reposo está en vigor, cualquiera de ustedes pueda ser juzgado de haberse, a ver, permítame cómo dice aquí, porque aquí tengo un detalle, de haberse quedado corto en alcanzarlo. Aleluya, hermano. De haberse quedado corto en alcanzarlo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que mucha gente no dio la talla. Que mucha gente no está queriendo avanzar para, hermanos, para alcanzar. Y debemos estar aterrorizados, porque es verdaderamente, hermanos, algo terrible tener a Cristo en el corazón, tener la palabra del Señor a nuestro alcance y no estar disfrutando la promesa del reposo. Eso es, ¿cómo le diré? Es algo lamentable. Es como si le dijera el gobierno: yo creo que usted no sería tan lento, ¿verdad? Ni yo tampoco, de que el gobierno nos mande un cheque y nos diga: aquí tiene usted, mire, 1,000,000 de pesos para que usted repose todo el tiempo que quiera, ponga su negocio y usted le llegó el cheque y no lo vaya a cobrar. Ay, es que no quiero, mire, es que eso de levantarme temprano para ir al banco, porque a las 8 de la mañana ya hay una fila larga, y eso de pasar todavía al cajero, o con los cajeros, y sentarme ahí, y ay, no, yo no lo voy a cobrar. Estoy seguro que usted se está riendo de esto. Y dice ahí el pastor: sería yo el primerito, me voy desde la noche a hacer fila para el día siguiente. Hermano, pues el Señor aquí dice: estemos aterrorizados de la posibilidad de que, a pesar que la promesa de entrar en su reposo está en vigor, cualquiera de ustedes pueda ser juzgado de haberse quedado corto en alcanzarlo. Mucha gente tiene una mentalidad corta, hermano, y cree que el cristianismo es solamente llanto. Solamente es que el diablo no me deja en paz, hermano. Viera cómo me ataca, porque como soy cristiano, y el diablo viene y me ataca, que taca y taca. Entonces, hermanos, hasta una de Chicoche se avientan, porque creen que el cristianismo es puro ataque, puro ataque. Hermanos, miren, la Biblia dice que en Cristo hay vida, y vida en abundancia. Entonces yo quiero invitarle, hermanos, para que usted y yo no nos rezaguemos, no lleguemos tarde a la repartición del reposo. Hermanos, no se aparte. Alcance el reposo, un estado espiritual que Cristo ofrece. Es una oferta. No se frustre ante los problemas que hay, hermanos. Tenga paz, tenga reposo en Cristo. Luche por entrar, alcanzar el reposo. El domingo hablamos que fuimos alcanzados para alcanzar.
Y una de las cosas que nosotros fuimos alcanzados para alcanzar es el reposo. Por eso esta semana le vamos a dedicar un buen tiempo para explicar esto del reposo. No se quede corto, mi hermano, mi hermana. Busque, luche, escuche la palabra, ¿sí? Para que usted pueda alcanzar este nivel. El nivel, hermano, del reposo. Recuerde que el reposo es simbólico, metafórico, no es literal. Es Cristo nuestro reposo. Y Cristo nos lleva a un nivel espiritual o a un estado espiritual, hermanos, en el que podemos tener reposo, pase lo que pase. En una ocasión mi padre me decía que había un hombre que llevaba una carga de leña. Los que son de campo saben, ¿verdad?, qué cosa es una carga de leña. Y llevaba pues un guatao de leña, hermano, sobre el hombro. Y entonces vio venir una camioneta con redila. Y entonces, hermano, él hizo la parada como pudo. Se paró el de la camioneta y el hombre se fue a la parte de atrás, a la redila de la camioneta. Se subió, mi amado hermano, y resulta que ya estando allá arriba, pues ya el chofer vio que ya había subido y avanzó el de la camioneta. Ya llevaban 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros de haber avanzado. Y entonces este señor, el chofer, miró por el espejo retrovisor hacia la redila de la camioneta y se da con la sorpresa de que aquella persona que le pidió el ray o el raite, como dicen en el norte, hermanos, había subido a la camioneta, pero llevaba la leña, la carga de leña, la llevaba sobre él todavía. Qué lento, diría usted, ¿verdad? Diríamos acá en México, qué torpe. Pero mucha gente está así, hermano. Tiene a Cristo en su corazón, tiene la promesa del reposo, tiene la palabra del Señor, tiene el Espíritu Santo y no quiere alcanzar el reposo. Hay gente que es adicto a la angustia, adictos, hermanos, ¿qué les digo? Al dolor. A mí no me gusta andar oprimido, desanimado, no, no, no. Yo quiero tener paz, yo quiero tener gozo, yo quiero tener reposo. Y ese reposo lo da Cristo. Así que trate de alcanzar el reposo. Porque fuimos alcanzados para alcanzar. Y una de las cosas que hay que alcanzar, hermanos, es el reposo. Si ya usted tiene a Cristo. Ahora, si no tiene a Cristo, tiene que ser alcanzado por Cristo. Y ahora el Señor le habla a usted. Si no ha recibido a Cristo en su corazón, recíbalo en su vida. Y de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, el Señor le va a levantar y le va a llevar a una peña en donde va a estar usted seguro y va a enderezar sus pasos. Y entonces usted podrá alcanzar el reposo. Pero tiene que estar sobre la peña, que es Jesucristo. Y el reposo también es Cristo y Él es el que da esa promesa. Quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta bendición, Señor, de compartir esta palabra. Que este rema, Señor, llegue a lo profundo de nuestro espíritu y quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, que venga un espíritu de sabiduría y de revelación sobre cada uno de tus hijos e hijas. Y podamos entender el reposo, Señor, y podamos alcanzarlo, porque para esto fuimos alcanzados. Muchas gracias, Padre eterno. Bendigo tu nombre y bendigo la vida de mis hermanos que escuchan esta palabra. Bendito y glorificado sea tu nombre por siempre. Amén. Bien, mis amados hermanos, el día de mañana, con el favor de Dios,
Con el favor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a estar aquí una vez más, ¿verdad? Compartiendo este tema, y ya para mañana estaremos hablando de alcanzados para alcanzar el reposo, segunda parte. Que el Señor les bendiga. Me despido de usted, un servidor, José Manuel Suárez Torres, y la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, y esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Amén. Saludamos a los hermanos que nos están sintonizando o se conectaron en algún momento, aunque sea nada más para poner un like, ¿verdad? Que en realidad el like, hermano, no me interesa mucho, me interesa más que usted escuche la palabra del Señor. Samuel Mayo, saludos, Dios le bendiga. Axel O.M. López, hermano Rigoberto González, Daniel Collado Oliva, Dios te bendiga, Danielito, me da gusto verte conectado ahí, escuchando la palabra del Señor. Salúdame a la hermana Margarita, hermano Rigoberto González, Piluca Gómez, saludos también a la hermana Lisbeth Ara, no la conocemos mucho, la hermana Lisbeth Ara, la hermana Sarita de allá de Ministerios de Benecer, Coatzacoalco, Dios la bendiga abundantemente, hermana. Y también, ¿verdad? Bendecimos a los hermanos que escuchen este mensaje después que terminemos de darlo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.